Muy buenas, soy María, guía de Europa Mundo. Hoy quiero enseñaros un poquito de una de mis ciudades favoritas, Florencia. Una ciudad que seguro que algunos ya conocéis, puesto que es una parada que tenemos en la mayoría de nuestros circuitos por Italia. Y es que es justo allí donde vamos a viajar hoy. Al norte de su capital, de Roma, encontramos esta maravillosa ciudad, Florencia, que es capital de la hermosa región de la Toscana. Tierra de viñedos, olivos, grandes colinas y llamativos girasoles. Una ciudad situada en el centro de una cuenca, rodeada por 3 colinas. Por ello, las mejores vistas a la ciudad las tenemos desde el Piazzale Michelangelo, una plaza dedicada al gran artista Miguel Ángel, donde se encuentran las réplicas en bronce del David y las 4 alegorías, cuyos originales se pueden visitar en la ciudad. Lo más importante son las maravillosas vistas, ya que desde allí se puede apreciar la gran magnitud de la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiori, así como cada uno de los tejados de los palacios, iglesias y casas que junto con el río Arno y sus numerosos puentes crean un paisaje que deja a cualquier persona sin aliento. Pero es caminando por su centro histórico cuando podemos observar la belleza de esta ciudad. En ella se creó un nuevo estilo artístico, que poco a poco se fue expandiendo por Europa, el Renacimiento, que es el renacer de la cultura clásica, de lo que ellos en ese momento pensaban que había sido la cultura grecolatina. Pero lo que comenzó como algo artístico fue convirtiéndose también en una forma de pensamiento que llevaron a la difusión de un movimiento intelectual llamado humanismo. Recorriendo la ciudad del Renacimiento podemos observar multitud de iglesias, museos, restaurantes y mercados, por lo que no solo se puede disfrutar del arte y del paisaje, sino también de la gastronomía y del ocio. Dentro de sus magníficas obras encontramos numerosas iglesias, como Santa María Novella, construida en el siglo XIII por frailes dominicos, pero cuya fachada fue finalizada en el siglo XV por el gran León Battista Alberti. No muy lejos podemos encontrar la iglesia de San Lorenzo, construida en estilo renacentista en el siglo XVI, pero aunque su exterior llama poco la atención, os aseguro que merece la pena entrar para ver la Capilla Medicea. En ella se encuentran las tumbas de los hermanos Lorenzo y Giuliano de Medici, creadas por Miguel Ángel, sobre las cuales reposan las 4 alegorías que representan la aurora y el crepúsculo en la tumba de Lorenzo el Magnífico y el día y la noche en la de su hermano Giuliano. Otra iglesia destacable es la Basílica de la Santa Croce, construida a finales del siglo XIII por franciscanos para reemplazar a su pequeña iglesia anterior, con la intención de superar a la iglesia de Santa María Novella. En su interior, hoy encontramos múltiples tumbas de personajes ilustres, como Nicolás Maquiavelo, Galileo Galilei, Miguel Ángel, Rossini o Marconi, entre otros. Pero la más importante de todas es la Catedral de Santa María del Fiori, donde encontramos 3 monumentos diferentes, la iglesia, la torre y el baptisterio, unificados por el mismo diseño en el recubrimiento, aunque cada edificio fue creado por autores diferentes en momentos diferentes. De ella se puede destacar la torre, que fue diseñada por el artista Giotto, las puertas del baptisterio, creadas por el maestro Gilberti, y la gran cúpula de Brunelleschi, quien consiguió, gracias a sus conocimientos en matemáticas y arquitectura, cerrar el gran hueco que tuvo durante años la iglesia. Más tarde, la cúpula fue analizada por Miguel Ángel, quien la reinterpretó para hacer la cúpula de San Pedro en el Vaticano. También podemos ver palacios, como el Palazzo Vecchio, que en su día fue la residencia de los Medici. Hoy en día son oficinas del ayuntamiento. Justo delante encontramos la preciosa plaza de la Signoria, llena de magníficas esculturas, como la Fuente de Neptuno, Perseo con la cabeza de Medusa o una réplica del David de Miguel Ángel. Otro palacio es el Palacio Pitti, construido muy cerca del Ponte Vecchio en estilo renacentista, cuyo interior es un museo y alberga unos maravillosos jardines, los jardines de Boboli. Pero es que Florencia no solo es bonita por fuera, también lo es por dentro, y es allí, en el interior de sus edificios, donde se encuentran maravillosos museos, como la Galería Uffizi, que es una pinacoteca realmente importante. Entre los artistas se encuentran las obras de Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano o Caravaggio, entre otros. O el Museo Bargello, donde hay una gran colección de esculturas, como el David en bronce de Donatello.
Y cómo no, la Galería de la Academia, donde se encuentra la escultura original del David de Miguel Ángel, junto con otras de sus obras inacabadas como Los esclavos para la tumba de Julio II, así como una pequeña colección de instrumentos musicales, de las que se encuentran varios Stradivari. Pero no todo es arte. La gastronomía florentina es muy apreciada en Italia, principalmente por su bistecca alla fiorentina, que es un solomillo de ternera con un corte muy grueso, que pesa aproximadamente 1 kilo. Y para quienes no pueden con 1 kilo de carne, pueden optar por una tagliata, que es carne de buey asada, acompañada normalmente por parmesano y rúcula. Y para disfrutar de estos maravillosos platos, no hay mejor acompañamiento que un vino de Chianti, uno de los más prestigiosos vinos toscanos. Y para bajar la comida, no hay nada mejor que ir de compras por los bellos mercados florentinos, como el Mercado de la Paja, que se encuentra muy cerca del Ponte Vecchio, donde podemos encontrar muchos artículos en cuero, como bolsos, cinturones o calzado, así como el Mercado de San Lorenzo, muy cerca de la Basílica de San Lorenzo, y donde no solo venden artículos en cuero, sino también souvenirs o artículos de papel. Bueno, y este ha sido mi paseo por Florencia. Espero que os haya gustado. Seguro que muy pronto estaremos todos de nuevo visitándola.